Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar al mensaje, hermano. Pero antes de eso quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen un testimonio del poder sanador de Dios? ¿Alguien aquí que dice, Dios sobrenaturalmente me ha sanado a mí? ¿Sí? Amén. Mira, hoy quiero hablar acerca del toque sanador de Dios. Y al final vamos a tener un poco de tiempo para orar. Pero quiero compartirles un pequeño testimonio rápidamente acerca de mí. Cuando yo recién me casé con Claudia, yo sufría de migrañas, pero de esas migrañas fuertes, que parecía que alguien me estaba dando con un martillo en la cabeza, donde terminé varias veces en la sala de emergencia porque decía, esta es la que me va a matar. Así eran de feos. No podía ver luz, escuchar ruidos. Y sabes que me quedaba sin poder funcionar. No podía funcionar. Totalmente indiscapacitado. Me dejaban esas migrañas. Y conforme fui a la iglesia, me acerqué al Señor. Un día el Señor me sanó de esas migrañas, ¿sí? Y hasta el día no tengo ni sufro de esos dolores de cabeza. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la sanidad de Dios, pero yo puedo hablar de la sanidad de Dios porque he experimentado la sanidad de Dios. Amén. No es simplemente un pasaje de la escritura que yo dije, ahora vamos a ver esto, sino que algo que creo que Dios quiere para todo. Cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de Jesús, hablamos no solamente de salvación, pero de sanidad. Amén. Entonces, yo creo que a través de toda la Biblia, Jesús vino y se encontró con gente de todo tipo de trasfondo en las escrituras, ¿okay? Él se encontró con gente religiosa, se encontró con gente rica, se encontró con gente en posiciones de autoridad, pero yo creo que nosotros aprendemos mucho acerca del carácter de Dios cuando Él tiene encuentros con gente común y normal como nosotros. ¿Eh? Y hoy quiero compartir con ustedes el encuentro que Jesucristo tiene con un hombre, donde este hombre queda sanado. Pero antes de eso, oremos un momento, por favor. Dios mío, nos presentamos delante de ti y te decimos, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y haz lo que quieres. Toma control absoluto de las agendas del tiempo, de nuestros corazones. Estamos abiertos para que hagas lo que quieras. Dile al Espíritu en tus propias palabras, ven y haz lo que quieras en mí, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén. El pasaje donde voy a predicar ahora es Mateo, capítulo 8, los primeros 4 versículos solamente. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el primero. Pero permítame darles un poquito de trasfondo antes de entrar en la historia de hoy. Esta historia que vamos a leer hoy en capítulo 8 de Mateo, le sigue a lo que se llama el Sermón del Monte, los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo. Es cuando Jesucristo sube a un monte, por eso se llama el Sermón del Monte, y le empieza a enseñar acerca del reino de Dios y cómo se ven aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. Después de que él enseña esto, él desciende del monte y aquí es donde nosotros encontramos, comienza la historia. ¿Okay? En Mateo capítulo 8 vamos a leer versículo 1 y 2 para comenzar. Dice, al bajar Jesucristo por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Ya sabemos de dónde venía. Venía del monte de enseñar lo que se llama el Sermón del Monte, por eso descendió. Pero nota que ¿quién descendió con él? Las grandes multitudes lo seguían. Versículo 2 dice, de repente, todos digan de repente, porque esto es importante en la historia. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Muchas palabras claves ahí. ¿Okay? Puedes dejarme limpio. Quiero, antes de que entremos al mensaje,
que vamos a definir lo que era un leproso en ese tiempo, porque eso no es algo que es muy común en nuestros días. La lepra era una enfermedad de la piel en ese tiempo, pero no tenía cura. ¿Okay? Eso es importante saber, no había cura para la lepra. En los días de Jesús, la lepra era una enfermedad que algunas veces era contagiosa. Y porque era contagiosa esta enfermedad de la piel, ellos tenían protocolos muy estrictos para poder manejar la lepra y los leprosos. Y esto, si quiere leerlo, lo puede encontrar en Levítico capítulo 13 y 14, después lo pueden leer en su casa. Pero los protocolos eran así: si una persona tenía lepra con llagas abiertas, un sacerdote los examinaba. Y si eran llagas abiertas, ellos tenían que inmediatamente salir de su hogar, salir de su ciudad y quedar excluidos de participar de todas las actividades sociales y religiosas, para no infectar a los demás, porque no tenían cura. La única cura era apartarlos de los demás. ¿Okay? Por esa razón, esta gente leprosa era gente rechazada. El leproso tenía que vivir solo o en comunidad con otros leprosos hasta que mejoraba o moría. Si no mejoraban las llagas, no solamente como si fuera poco, si no mejoraban esas llagas en la piel, ellos tenían que vestirse de vestidos rasgados. ¿Okay? Tenían que mantener la cabeza cubierta, el rostro semicubierto, no peinarse, no sé por qué, y tenían que gritar cuando se acercaban a la gente: impuro, impuro, 2 veces, para que la gente supiese que ellos estuvieran ahí y no se les acercara. Esta era la vida de un leproso. ¿Okay? Y estos protocolos son importantes a la historia. ¿Por qué? Porque la lepra estaba conectado al sistema de pureza del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían cosas que eran puras o impuras. Y estos leprosos eran impuros. Ser impuro los descalificaba de estar en la presencia de Dios. Por lo que algunos consideraban la lepra una maldición de parte de Dios. Esto significaba que esta gente vivía separada, sin poder acercarse a la gente, pero tampoco sin poder acercarse a Dios. Incluso cuando nosotros vemos el templo en el Nuevo Testamento, hay un lugar específico para la gente leprosa. O sea, esta gente era distinta, rechazada, aislada. Entonces este hombre que se acerca a Jesús no era cualquier hombre. Vivir como leproso era lo peor. No había nada peor, que una enfermedad peor que esta en la Escritura. Así es que este hombre que se acerca a Jesucristo, este hombre no solamente era un hombre enfermo físicamente, pero emocionalmente totalmente quebrantado por ser rechazado, aislado de las demás personas. Era un hombre que no tenía esperanza y que vivía en soledad. No sé si alguno a esto conecta con alguien aquí. Pero a veces nosotros, como los seres humanos, nos encontramos en situaciones similares a esta. Quizás no somos marcados nosotros por una enfermedad como este hombre, pero somos marcados por situaciones que no pudimos controlar de nuestro pasado. Pero el verso 2 es interesante, porque la Escritura dice en el verso 2, if you could put verse 2 back on the screen for me. El verso 2 dice que de repente se acercó este hombre. De repente. Hermano, ¿qué decían los protocolos que debía gritar un leproso? Impuro. Así es que cuando la Escritura dice que un de repente se acercó, es decir que él no gritó impuro.
Porque él sabía que al gritar impuro la gente lo iba a mantener lejos de Jesucristo. Así que este hombre de repente se aparece, y esto significa que estaba tan desesperado que se tira a los pies de Jesucristo sin gritar impuro, como debe hacerlo de acuerdo a la ley. Y porque era él impuro, cualquiera que él tocara también quedaría impuro. Y tendrían que separarse ellos de la comunidad por 7 a 14 días. Muy similar a cuando le daban un resultado positivo de COVID. ¿Se acuerdan? Parece hace tanto tiempo, pero no. Teníamos que aislarnos y separarnos por 7 días, 14 días, sin tener contacto con otras personas, ¿sí? Entonces entendemos un poquito cómo era la situación de este hombre. Me acuerdo que cuando empezó COVID, como febrero, marzo, a mi esposa le dio COVID en agosto del 2020. Y estamos viviendo en Colorado en este tiempo y la mandamos al basement abajo. Y ella se tenía que quedar en el basement sola por 7 días. Y se siente feo cuando uno está aislado. Ahora, este hombre rompe esos protocolos por su estado de desesperación y se tira a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este hombre o había escuchado acerca de los milagros que Jesucristo había hecho, o de una distancia había observado los milagros que Jesucristo había hecho, y él actuó desde un punto de desesperación o fe, o ambas cosas. El punto es que no importa lo que lo hizo llegar a los pies de Cristo, si fue desesperación, necesidad o fe, lo importante es que se encontró a los pies de Cristo. Hermanos, con esto quiero decirles que hay momentos donde está bien romper protocolos para acercarnos y estar a los pies del Maestro. Hay momentos donde nuestra desesperación es lo que nos lleva a los pies de Jesús. Y te digo algo, nuestro dolor es mucho más importante para Dios que los protocolos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y dice la escritura que este hombre se tira a los pies de Jesucristo y se arrodilla delante de él. Y estamos viendo su postura. Hermano, la palabra arrodillarse en el lenguaje original en griego no solo significa arrodillarse, pero adorar. Entonces este hombre se tira a los pies de Jesucristo, se pone de rodillas a adorar. Este hombre en su dolor físico primeramente se postra ante Cristo y luego le pide. Aunque ese hombre en realidad no tenía mucho entendimiento de quién era Jesucristo, él consideró Jesucristo su única fuente de esperanza. Hermanos, a veces pasamos por tantas dificultades que se nos olvida el carácter de Dios. Se nos olvida quién es Dios. Pero este hombre, Jesucristo, era lo único que él tenía, su única esperanza. Y como este hombre, hermano, yo le animo hoy que nosotros adoremos a Cristo, aun cuando estemos en medio de las batallas. Aprendemos de este hombre a adorar a Jesucristo, aun cuando estamos en momentos y etapas de dolor. Aprendemos de él a adorar antes de la bendición. A adorar a Dios antes de la sanidad, adorar a Dios en nuestra desesperación, en nuestra soledad y en nuestro dolor. ¿Por qué? ¿Por qué aprendemos a adorar a Dios antes de recibir algo de Él? Porque nuestra adoración a Dios es una respuesta a quién es Dios, no qué hace Dios por mí. ¿Podemos entender eso? Adoramos a Dios no solo por todo lo que nos da y lo que recibimos de su mano, sino por quién es. Hermano, la verdadera adoración sobrepasa nuestra condición. Pero yo sé que a veces es difícil adorar a Dios. A veces vemos, oímos
o leemos acerca del testimonio de Dios y cómo Dios sanó o transformó la vida de otras personas. Y si somos honestos, a veces es difícil celebrar los milagros de los demás después de estar en años en necesidad nosotros mismos. A veces estamos pidiendo por años y años y años algo de parte de Dios. Y parece que cuando nosotros estamos pidiendo, los demás están recibiendo. Y a veces se pone difícil celebrar con nuestros hermanos. Porque por dentro estamos diciendo, pero ¿qué pasa? Tengo tanto tiempo pidiendo y veo que los demás reciben y yo no. Así es que adoramos, no solo por lo que recibimos, sino por quién es Jesucristo. Después de arrodillarse este hombre ante el leproso, él dice, si lo pueden poner en la pantalla, él dice, le dice a Jesús, le dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme, ¿qué? Limpio. ¿Por qué? Estamos hablando de esa conexión de que él no podía entrar al templo. No podía entrar al lugar donde entraban los hombres judíos a adorar a Dios. Él estaba aislado, separado incluso de su Dios en ese aspecto. Entonces él no solamente quiere sanidad, pero él quiere estar limpio. Ritualmente limpio para poder acercarse a Dios. Y esta pregunta es interesante. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. ¿Alguna vez, hermano, has tenido duda llena de esperanza? Piénsalo, ¿alguna vez has tenido duda llena de esperanza? Hay otra ocasión en la Escritura cuando hay un hombre que un espíritu maligno se apodera de su hijo y dice que Jesús le pregunta ¿qué le pasa al niño? Él dice, se apodera de él el espíritu y lo echa al agua para ahogarlo y después lo echa al fuego para matarlo. Y Jesucristo le dice, ¿crees que lo puedo sanar? Y él dice sí. Todo es posible para Dios. Pero el hombre responde y él dice, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿No han leído eso? Sí creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Me gusta mucho ese pasaje porque decimos, bueno, ¿creía o era incrédulo? ¿Creía o no creía? Y yo creo que este hombre estaba así alguna vez como nosotros, dudando, pero con esperanza. Y estas palabras, si tú quieres, revelan la fe de este hombre en la autoridad de Jesucristo para sanarlo. Lo había visto, oído en la vida de otros, ¿sí? Pero escucha esto, la habilidad de Jesús de sanarlo nunca estuvo en duda. La duda de este leproso no era una duda si Jesús tenía el poder de sanarlo. Era la misma duda que este hombre que dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esa duda estaba basada no en que si Cristo podía, sino en si era parte del plan de Dios para su vida en ese momento. Eso era su duda. No que podía Jesús, sino si era algo que Jesús tenía para él. Y era parte del plan de Dios y su propósito. Hermano, la única esperanza que este hombre tenía de ser sano, de volver a ver su familia, de volver a ser parte de su comunidad y de tener una vida normal, era arrodillarse delante de la voluntad de Dios. Este hombre tenía una necesidad que solo Jesucristo podía satisfacer. Yo quiero preguntarte, ¿qué es esa parte de tu vida que tú no puedes controlar?
¿Qué es esa parte? Piensa por un momento, ¿qué es esa parte de tu vida que tú no puedes controlar? ¿Qué es esa parte de tu vida a la que no existe respuesta? Muchas veces Dios se revela a nosotros en nuestros momentos de más grande necesidad. Nuestra necesidad puede ser la manera que Dios nos recuerda que lo necesitamos a Él. Y si tenemos que hacer la pregunta, ¿puede ser que Dios está usando tu necesidad para que te acerques a Él? Vamos al verso 3. Después de que le dice, Señor, tú puedes, Él le dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Quedó sano. Al instante, la lepra desapareció. Hermano, ya vamos a terminar, pero esto me llama mucho la atención. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo tocó. ¿Por qué lo tocó? Esa es la pregunta que nos hacemos. Este hombre era impuro. Este hombre tenía llagas en su piel. Jesús pudo haber sanado a este hombre con una palabra, como lo hizo en muchas otras ocasiones en el Nuevo Testamento. Pero Él decide tocarlo. Jesús hace lo impuro puro. Jesús trasciende la ley al tocar este leproso, sin él ser impuro. Te digo porque Jesucristo, cuando nosotros vemos que Jesucristo hace un milagro en la Biblia, cada milagro que Jesús hace revela un atributo o un carácter de Dios. Jesús y su toque personal en la vida de este hombre mostró su interés por un hombre enfermo, olvidado y condenado a la muerte, y revela su amor por la humanidad. El toque de Jesucristo en la vida de este hombre era decir, yo estoy interesado en involucrarme personalmente en el sufrimiento de la humanidad. O sea, lo que Jesucristo estaba haciendo con este hombre era lo que Dios hizo con la humanidad. Él no solo mandó o dejó señales, Él vino y se hizo hombre para estar entre nosotros. Hermano, Jesús tocó a un hombre enfermo, quien todos, incluidos los discípulos de Jesucristo, habían considerado intocable. Las condiciones sociales en que vivía este hombre eran igual o peor que la enfermedad de la cual él sufría. ¿Quién sabe cuánto tiempo este hombre había pasado sin recibir un toque humano? ¿Quién sabe cuántas noches este hombre permanecía despierto anhelando un apretón de manos o un abrazo de alguien que no había recibido por su condición? Cuando Jesús se inclina y lo toca, vemos la compasión, el amor, el poder de Jesús para sanarnos por fuera y por dentro, hermano. Esto es lo que vemos en esta escritura. Jesús fácilmente podría haber sanado a todos con sus palabras, pero eligió tocar a muchos enfermos. Él tomó a la suegra de Pedro de la mano y la sanó de su fiebre. Él tomó a la niña, hija de Jairo, después de que estaba muerta de la mano, y la resucitó de la muerte. Él tocó los ojos de un hombre ciego y recobró su vista, hermano. Él metió sus dedos en los oídos de un sordo mudo y le tocó la lengua y fue sanado. En muchas ocasiones Jesucristo sanó a la gente con un toque físico. Y en cada una de estas personas, uno por uno, cada uno de ellos sintió el toque personal de Dios y su amor por ellos. Hermano, nuestra teología
o lo que pensamos de Dios se informa por nuestras experiencias personales con Dios. Tu teología es más fuerte, tu experiencia con Dios es más fuerte que lo que lees en la Biblia de Dios, aunque a veces digamos que no. Nuestras experiencias forman e informan nuestra teología. ¿Y sabes por qué amo la iglesia? Porque estos momentos donde nos reunimos son momentos y oportunidades para tener momentos en la presencia de Dios. Se prestan para ser momentos del Espíritu. Momentos y encuentros que pueden cambiar nuestra vida, nuestra salud, nuestra perspectiva de la religión y de Dios. Igual que en esta historia, el toque de Jesucristo va mucho más allá de las palabras. Dios quiere tener un contacto personal con cada uno de nosotros en nuestras circunstancias y dificultades. Y terminamos la historia con el verso número 4. Dice la escritura, Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Deja paro ahí un momento. Muchos preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús le dice no le diga a nadie? Primeramente porque más adelante vemos que este hombre le dijo a todos. y le dijo a todos, y ¿sabes qué? No pudo entrar a otros pueblos a hablar con todos porque la gente, las multitudes llegaron así y estorbaron su camino, su ministerio en otras ciudades. Eso es parte de la razón. Pero otra razón por la cual él dice no vayas a decirle a nadie, sino ve y preséntate ante el sacerdote, porque era el sacerdote que al principio les habían dicho, eres leproso, tienes que ir a vivir separado. Esos mismos sacerdotes, después de ser sano, ahora eran los que les decían, estás bien y sanado, ahora puedes regresar a la comunidad. Y dice, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Pero aquí es la parte importante, hermano. Dice, esto será un testimonio público de que has quedado limpio, que has quedado sano, que has quedado limpio. Hermano, el enfoque está en la limpieza. El enfoque está en la limpieza. En otras palabras, ¿quién eran aquellos impuros? Los impuros no se podían acercar a Dios. A Jesucristo le dice, ahora has quedado limpio o puro. En otras palabras, Jesucristo este mensaje va mucho más allá de una sanidad física. Es Jesucristo, es un ejemplo de cómo Dios sanó la humanidad de una enfermedad incurable llamada pecado. Aquí lo que Dios está haciendo, Jesús está no solamente sanando a este hombre físicamente, pero restaurando su habilidad de acercarse a Dios. Jesús sanó al leproso no solo de su condición física, hermanos, sino de la marca social del rechazo. Al sanarlo, restauró su vida familiar. Y el hombre podía convertirse nuevamente en un miembro de su comunidad. Podía ir a adorar a Dios en el templo. Podía nuevamente regresar a la sinagoga, abrazar a su familia. De la misma manera, hermano, Dios nos quiere sanar a nosotros. Igual que este hombre, Él quiere tomar nuestro sufrimiento y hacerlo en un testimonio. Dios quiere tomar nuestra debilidad, nuestra enfermedad, y lo quiere sanar con su toque.
Cuando estamos en momentos de desesperación, aislados, enfermos, culpables, con sentimientos de culpa o en dolor, hermano, Jesús es la única respuesta. El poder divino de Jesús no se puede medir y es más allá de lo que nosotros podemos describir adecuadamente, a menos que lo hayamos experimentado. Y quiero terminar con este versículo en Isaías capítulo 63 verso 9. Este es en el Antiguo Testamento donde Dios, Jehová está hablando acerca de su pueblo. Y mira lo que le dice. Les dice: cuando ellos sufrían, Él también sufrió y personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió y los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Hermano, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Cuando ellos sufrían, Él sufría. Él personalmente los rescató. Si hay algo que aprendemos de esto, es que Él está con nosotros, no como un Dios distante, sino como un Dios cercano. ¿Nos podemos poner de pie, por favor? Quiero decirte que a Jesús le interesa tu dolor y tu sufrimiento. Escúchame, Él le interesa tu dolor y tu sufrimiento. Desde la caída del hombre en el jardín, el sufrimiento ha sido parte de la condición humana. La presencia del dolor y el sufrimiento en nuestro mundo a veces desafía las ideas que tenemos sobre Dios. Algunos se preguntan cómo un Dios de amor puede permitir tanto dolor y sufrimiento en nuestro mundo. Por eso anteriormente le dije que lo que nos informa nuestra teología no es tanto la Biblia, sino nuestras experiencias. Porque la gente dice: ¿por qué hay tanta gente que muere? Gente inocente, niños de cosas incurables. Si Dios es un Dios de amor, entonces ¿por qué permite tanto dolor y sufrimiento? Y a veces batallamos y es un choque para nosotros entender por qué y entender el amor de Dios. No sé si alguien aquí ha tenido una pregunta así. La respuesta es que el dolor y el sufrimiento fue causado por la desobediencia y la rebeldía contra Dios en el jardín del Edén, no por falta de amor de Dios. En esta historia vemos a Jesús caminando en medio de este mundo, hermano, y lidiando directamente con el dolor de la humanidad. Jesús, al ver a este hombre, no escondió su rostro, lo miró directamente a sus ojos y ministró sus necesidades. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quiero decirte ahora que Él conoce tus dolores, Él conoce tu ansiedad, Él conoce tu depresión, Él conoce tus cargas y Él desea ser parte de tu vida. Y igual que dice la Escritura, cuando ellos sufrían, Él sufrió con ellos y Él personalmente los rescató. Inclinen su rostro, por favor. A veces sentimos a Dios distante. A veces sentimos que Dios es un Dios
de cuentos, de historias. Pero Dios es un Dios que se interesa por ti. Hermano, quizás has oído cosas, historias, oído cómo Dios ha hecho cosas en la vida de otros, pero nunca lo has experimentado tú personalmente. Te quiero decir ahora que el mismo Dios de ayer, dice la Biblia, que el Dios de ayer es el mismo que hoy y para todos los siglos. Lo que pudo hacer por un leproso, sanándolo emocionalmente y restaurando su entrada delante de Dios, lo puede hacer con nosotros y lo quiere hacer con nosotros en esta tarde. Si tú nunca le has dicho: Señor, yo necesito ese toque, si tú nunca has entregado tu vida o decidido poner tu fe en Jesucristo, te animo a que lo hagas en esta tarde, tal como lo hizo este leproso, y que le digas al Señor: junto conmigo oramos todos, y que le entregues tu vida a Él y le digas: Señor, me presento delante de ti en condición de pecador. Pido tu perdón por mis fallas, mis fracasos y mis ofensas. Pongo mi fe en ti, pero que eres el único que me puede salvar. Hermano, con esto termino. Sé que me he pasado un poquito, pero con esto termino, hermano. En la misma oración, no podemos dejar pasar este momento, hermano. Si tú estás enfermo, si hay algo en ti, si hay un dolor en ti, hermano, una enfermedad, no solo física, hermano, pero emocional, porque este hombre también sintió el rechazo emocional. Fue rechazado, hermano, aislado, vivía en soledad. Si tú sientes eso, si tú dices: se apodera de mí sentimientos de soledad, se apoderan de mí estos sentimientos de depresión, se apodera de mí de vez en cuando estos sentimientos, y tú quieres y crees que Jesús te pueda sanar, tanto emocionalmente como físicamente, hermano, ahí donde estás, levanta la mano. Amén. Hermano, ahí con la mano levantada, dile: Señor, no dudo que tú puedas. Sé que puedes, porque para el que cree todo le es posible. Señor, si tú quieres, sáname ahora. Hermano, dile igual que ese hombre: si tú quieres, tú me puedes sanar ahora mismo. Si es parte de tu plan y de tu voluntad, tú puedes sanar mi vida en este momento y instante. Dile: Señor, sáname, 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 sáname de aquello que me ha alejado de ti. Sáname ahora de esa enfermedad, de esa dificultad, de ese sentimiento que yo he tenido. Hermano, Dios es poderoso. Jesús es poderoso para sanarte, para sanar cualquier dolor, cualquier enfermedad. No hay nada imposible para Dios. Él es el creador de los cielos, hermano. Él creó nuestro cuerpo físico. No hay nadie que pueda ser Él, que no pueda ser Él en nuestra vida. Él te conoce como ningún otro, porque es tu creador. Señor, gracias. Dale gracias. Gracias, Señor. El Señor quiere escribir, hermano. El Señor quiere escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas, hermano.